Hola amigos, me han hecho la pregunta de cómo encontrar el valor de un capacitor SMD. Los capacitores no tienen ninguna inscripción, los resistores sí la tienen impresa. Así que aprendamos hoy cómo poder identificar el valor de un capacitor en la placa de circuito impreso. Esta es la placa que vamos a utilizar y como podemos ver aquí están los componentes. Y estoy utilizando mi microscopio. Algunas veces me han preguntado, Bob, ¿dónde está su microscopio? Vemos sus videos, pero no vemos su microscopio. Ok, amigos, les voy a mostrar mi microscopio. Así es como luce mi laboratorio de electrónica y este es el microscopio de hombre pobre que cuesta unos $40. Así que no se burlen de mí, volvamos a lo que vinimos al vídeo y ya vieron mi microscopio. Para este tipo de pruebas van a necesitar un generador de función con ejes de subida y de bajada muy rápidos, 100 Hz en onda cuadrada y un voltio pico a pico. Un osciloscopio, preferiblemente si el osciloscopio tiene cursores, y si no tendrán que calcularlo manualmente. Todo el principio está basado en determinar el tiempo de carga y descarga de un capacitor. Partiendo de que la resistencia interna de mi generador de función es de 50 ohmios, y tengan cuidado que algunos de ustedes, sus generadores, la resistencia puede ser de 600-680 ohmios. Partiendo de que la mía es de 50 ohmios, voy a calcular el tiempo que toma alcanzar cierto voltaje con la resistencia en serie aplicando la onda cuadrada. Ahora veamos la siguiente gráfica. Este es el gráfico que vamos a utilizar. No salten por la ventana, por favor. No se suiciden, no se corten las venas en asterisco. Pronto vamos a resolver esto y va a ser tan fácil como multiplicar uno por uno, créanmelo amigos. Pero de momento pongan atención a esto. Esta es la gráfica de la carga de un capacitor. Un capacitor se va a cargar en un determinado tiempo. Esto de aquí abajo, esta línea horizontal es tiempo y esta línea vertical es voltaje. Dijimos que íbamos a aplicar un voltio pico a pico, ¿correcto? Entonces de aquí para arriba vamos a llegar a un voltio. De aquí para allá es donde está el asunto. Tenemos una constante que se llama tau. El tau es igual a la resistencia por la capacitancia. Sabemos que la resistencia interna de mi generador de función son 50 ohmios. Entonces 50 ohmios por el valor del capacitor que voy a medir me va a dar el tau. El tau es 63.2% de mi voltio, o sea 632 milivoltios. Se requieren 5 taus, observémoslo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, para que el capacitor cargue totalmente. ¿Correcto? Muy bien, ahora que sabemos eso, vamos solamente a comprender de dónde salen los 632 milivoltios de Bob. La fórmula dice que el voltaje en el capacitor en un momento determinado va a ser igual al voltaje máximo que dijimos que era un voltio pico a pico por 1 menos el logaritmo de menos 1 por el tau dividido entre la resistencia por la capacitancia. De ahí saqué mis 632. Ahora vamos a simplificar esto. ¿Y se acuerdan que les dije que era tan fácil como multiplicar uno por uno? Veámoslo. El voltaje en el condensador es igual al voltaje máximo por 1 menos el logaritmo de menos 1. Y dijimos que tau era igual a R por C. Aquí está, dividido entre R por C. Y cuando tenemos un número dividido entre el mismo valor, ya sabemos que eso va a ser igual a 1. Entonces, eso significa que se cancelan. ¿Correcto? Ahora todas pasan a ser 1. Muy bien. Y es tan fácil como decir 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4. Fácil, no puse la quinta fórmula para ahorrar espacio. Muy bien, podemos ir ahora compactando la fórmula y hagámoslo más simple aún. Ya sabemos estos valores. ¿Correcto? Ahora simplifiquemos esto más.
¿Se acuerdan de que BC, el voltaje en el capacitor es igual a B máximo por bla 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 bla? Y dijimos que B máximo estamos utilizando 1 voltio pico a pico. Ok, entonces pongamos B máximo como 1 voltio pico a pico. Aquí está nuestro voltio. Ahora sí, 1 por esto nos va a dar ese valor. Fácil, veámoslo. Aquí tenemos nuestro calculador y tenemos 1 de 1 voltio por 1 menos el logaritmo elevado a la potencia de menos 1 por 1 menos el logaritmo elevado a la potencia de menos 1, y eso me da los 632 milivoltios, el 63.2% del voltaje que estoy aplicando. Como ya tengo el voltaje, que es 1 voltio, sé que son 632 milivoltios. Fácil. Y algunos de ustedes que iban a saltar por la ventana y se iban a cortar las venas en asterisco, y eso era muy fácil, pero en realidad no ocupamos nada de esto. Lo único que necesitábamos saber era que el tau era igual a R por C. Esto era para saber de dónde saca Bob los 632 milivoltios, ¿correcto? Ahora regresemos un momento a nuestra gráfica inicial y vamos a ir a ese punto. Cuando vamos a medir capacitores en las placas de circuito impreso, posiblemente ustedes van a pensar en un medidor como este o como este otro. Y se cuestionarán por qué Bob no está de acuerdo con utilizar medidores en circuitos impresos. Hay medidores para circuitos impresos. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. El mayor problema es que los componentes electrónicos de hoy en día tienden a tener voltajes muy bajos. Estamos hablando de voltajes de 1 voltio, 1.2, 1.8, y son más sensibles a la polaridad inversa. Y con el tipo de medidores que hay en el mercado para medir en placas de circuito impreso, y tengan cuidado, si ese tipo de medidor no tiene un voltaje más alto del nivel de sensibilidad de su circuito. A mí no me interesa mucho porque es una placa que yo solamente utilizo para hacer vídeos, eso es todo. Pero ustedes sí tienen que tener cuidado si están reparando, porque no quieren tirar a la basura lo que desean reparar para poder ganar. Entonces, la sensibilidad es muy importante, y esa es la razón de por qué estamos utilizando 1 voltio pico a pico. Eso soluciona mi problema. Existe un problema más. Una punta como esta, o las puntas regulares, las ondas que ustedes utilizan con sus multímetros, tienen una polaridad. Y si yo no pongo atención a esa polaridad, muy posiblemente yo voy a aplicar una polaridad inversa. Y si yo no sé a qué lado es la polaridad cuando voy a medir en el capacitor, puedo causar un daño por la sensibilidad de la tarjeta. Entonces es ahí donde viene el concepto de aplicar este cablecito de tierra. Este cablecito de tierra, sencillamente del negativo, busco una tierra en alguna parte que me pueda servir, como aquí. Ahora sí, si mido correctamente voy a tener voltaje, pero si aplico polaridad inversa, entonces lo que va a pasar es la corriente va a ir a través de mi cable de tierra, se va a desviar y no va a ir a través de los componentes de la placa electrónica. Y eso soluciona mi problema. Me sorprende cómo a estas alturas de que hacemos vídeos en YouTube, nunca he visto a ninguno de los gurús enseñando acerca de la importancia de ese cable de tierra, y me cuestiono, bueno, si los gurús no lo están enseñando, entonces ¿qué están haciendo los profesores en las universidades y los centros académicos cuando enseñan las técnicas de reparación? Este cable de tierra es muy importante y les va a ayudar a desviar las corrientes si polarizaron inversamente, que no vayan tras los componentes, sino que se desvíen ahí. Tómenlo en cuenta y ya aprendieron de ello. Ahora sí, ya podemos ir a hacer las pruebas en la placa. Seleccionemos primero este capacitor.
39.6 microsegundos. 39.6 microsegundos dividido entre 50 ohmios es igual a 792 nanofaradios. Muy posiblemente este capacitor sea de 1 microfaradio. Recordemos, amigos, que en el circuito impreso tengo componentes en serie, paralelo, capacitancias, resistencias, inductancias, y la tendencia siempre es a bajar hasta por un 20% después de que los capacitores han sido usados por un tiempo. Así que yo me quedaría con un microfaradio, aunque el capacitor bien puede ser de 800 y algo nanofaradios, pero yo me quedaría con el valor de un microfaradio. Si ponen atención, el voltaje está cayendo a cero. La razón es porque tengo polaridad inversa. Esa es la razón de por qué Bob Calpon utiliza ese cable de tierra, porque de otra manera, con polaridad inversa, puedo dañar los componentes en la placa de circuito impreso. Tan fácil como darle vuelta a las puntas y el problema se ha solucionado y nada pasa ahí. Uh-huh. ...185 microsegundos. ...185 microfaradios... ...perdón... ...185 microsegundos dividido entre 50 ohmios es igual a 3.7 microfaradios. Posiblemente este capacitor sea de 4.7 microfaradios. Incrementemos la dificultad. Voy a hacer una medición en capacitores en paralelo. Recordemos, amigos, que capacitores en paralelo sumamos los valores. Es opuesto a las resistencias en paralelo. ...188 microsegundos. ...888 microsegundos... ...dividido entre 50 ohmios... ...son 17.76 microfaradios... ...pero como son 4 capacitores en paralelo... ...tengo que dividirlo entre 4... ...y eso me va a dar un promedio de 4.44 microfaradios por capacitor... Muy posiblemente esos capacitores son de 4.7 microfaradios cada uno. Y esos, amigos, es la forma fácil de cómo encontrar los valores de los capacitores en las placas de circuito impreso. Pero recuerden las reglas. Tienen que utilizar menos de 1 voltio o 1 voltio pico a pico. Y recuerden tener cuidado con la polaridad inversa. El cablecito de tierra es fundamental para ello. Sí hay probadores en el mercado para probar el circuito impreso. En mi caso, yo prefiero que sea bajo mis reglas. Era muy fácil. Lo importante era saber que existía una constante tau, que era la resistencia,
por la capacitancia y nos interesaba solamente uno de esos 5 periodos. Y el resto de las fórmulas no nos interesaba mucho, solamente saber de dónde sacábamos el valor. Amigos, lo importante aquí es seguir el procedimiento. Eso es todo. La técnica lo es todo. Por el resto, muchas gracias por ver el video. Si le fue útil, no olvide darle un like. Ahora el conocimiento está con ustedes. Y nos vemos la próxima vez para más videos de electrónica. No olvide suscribirse. Muchas gracias.